Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 4 de julio de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas. Historias de reportero, por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Preocupación en Palacio. No es alerta máxima ni crisis, pero sí hay preocupación en Palacio Nacional. En los últimos días, el presidente López Obrador ha perdido la tranquilidad sobre el derrotero de la sucesión. De un estado de absoluta confianza en que el 2024 estaba definido, que él iba a poder dejar sucesora y que lo único que debía amarrar personalmente era la unidad en Morena para evitar fracturas que alimentaran a una oposición desvancijada, pasó a la intranquilidad, porque Claudia Sheinbaum resultó mucho peor para hacer campaña de lo que esperaba. No es que se esperara mucho, pero lo que ha visto el presidente lo ha dejado preocupado. Adán Augusto se desplomó, y la oposición lleva una semana capturando la agenda de discusión pública. Primero por el anuncio de su método de selección de candidatura presidencial y después, por estos días, la llamada Xóchitl manía. Así me lo cuentan fuentes de primera mano. El plan B también hace agua. En unos cuantos días de campaña, Adán Augusto López exhibió todas sus debilidades y borró sus fortalezas. No atina a saltar de escándalo en escándalo. Si no es su colección de relojes de $1,000,000 cada uno, son los excesos de su coordinadora de campaña o las acusaciones que recibe de sus compañeros de partido por el exceso de gasto y el acarreo para llenar sus mítines. A Adán Augusto ya lo castigaron. Cuentan las fuentes que, con el aval del presidente, la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, rasuró a decenas de colaboradores de Adán Augusto. Hay quien dice que fueron como 100, pero el más estratégico de todos, el ducto que suministraba combustible para la campaña, fue el director general de Juegos y Sorteos, Manuel Marcué Díaz, muchas veces señalado por presuntos desvíos y extorsiones a los dueños de los casinos. Por si fuera poco, el jefe máximo no está pasando por un buen momento. López Obrador no se siente cómodo sin el control de la agenda. Lleva una semana tratando de recuperarla, pero ahora es él quien reacciona a lo que pasa en la oposición. Él es quien intenta colgarse de la narrativa de sus rivales para no desaparecer. Critica el método, piensa que es Krill y se burla, piensa que es Xóchitl y la ataca. Se aprovecha de los que se bajan y descalifica a los que se suben. Hasta en su festejo del Zócalo, la nota fue lo que dijo de la oposición. El presidente está perdiendo relevancia. Su mañanera tiene cada vez menos impacto. Es la ruta natural del ejercicio del poder. Todos los ojos están en los aspirantes a la candidatura presidencial. Encima, un hilo de episodios de violencia de alto impacto. El asalto a mazazos en Antara, los 16 secuestrados en Chiapas, el atentado contra Hipólito Mora, etc. Lo tienen arrinconado. Sacia morbos. Cuentan en Palacio que la semana pasada AMLO iba a decir que el candidato de la oposición era Santiago Krill, pero justo un día antes de que lo anunciara, empezó a agarrar tracción el fenómeno de Xóchitl Gálvez. Así que se echó para atrás, compró tiempo, se dio unos días para medir las aguas y terminó cambiando su apuesta. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Es el jefe de campaña. El sábado, cuando López Obrador salió por la puerta de honor de su palacio y recibió a su paso los honores militares que tanto le gustan, lo hizo sin la banda presidencial a la que le tiene tanto afecto. La había dejado en su palaciego departamento. Y no, por supuesto que no fue un olvido.
fue una señal de su rol abierto como jefe de campaña presidencial de Morena y detractor permanente de la oposición y sus precandidatos, a los que descalifica todas las mañanas. La fiesta que se había organizado en la plaza para celebrar 5 años de su triunfo electoral el 2 de julio de 2018 fue su escenario. El acto de masas, que también le gusta tanto como la banda presidencial, los honores militares y ser decididor de formas, tiempos y precandidatos, ahora incluidos los de la oposición, llevó 2 semanas de cuidadosa preparación. Y sí, le llenaron la plaza, como no se la iban a llenar, y él se asumió como el líder de sus masas, con un discurso electoral contra la oposición, llevando, ahora sí, que como mudos testigos a sus 6 elegidos, que siguieron sus instrucciones de discreción y silencio. Allí reiteró los tiempos y las formas de su proceso, pero también las de la oposición, que lo llevó en la mañanera de ayer a anunciar que Xóchitl Gálvez es la candidata presidencial de esa oligarquía opositora. Para burlarse de su origen indígena, presentó en su muro el dibujo de uno de sus moneros de cabecera, donde retomaba una foto de su pobreza extrema familiar y cambió a sus padres y hermanos por expresidentes y opositores, lo que López Obrador celebró a risotadas. En fin, esta es la película que veremos de aquí en adelante, en la que los graves problemas nacionales se soslayarán en aras de una campaña presidencial de la que él es el único protagonista. Retales. 1. Formal. El tema Xóchitl fue formalizado a nivel gobierno federal, que en su cuenta de Twitter subió. El presidente López Obrador reveló que la senadora panista Xóchitl Gálvez será la representante de la oligarquía en el proceso electoral de 2024. Suponen que si nació en un pueblo, va a tener apoyo del pueblo. En realidad, es parte de la oligarquía, no del pueblo. Es decir, el tema electoral es un tema del gobierno federal, lo que viola la ley que les vale. 2. Risa. Xóchitl Gálvez le reviró a López Obrador, lo tachó de machista y le dijo que el 1 de octubre de 2024 le estará entregando la banda presidencial, que ella la recibirá, dijo, con una sonrisa. Y 3. Adiós. Los senadores Miguel Osorio Chong, Erubiel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y Nubia Mayorga, con otros 400 militantes, renunciaron ayer al PRI de Alejandro Moreno y formarán una bancada independiente. El PRI en el Senado pasa de ser tercera fuerza a la cuarta, y Movimiento Ciudadano toma su lugar. A ver qué sigue. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Contra el super yo de Alito. Por más que Alito minimice la salida de Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga, la renuncia de los 4 senadores y de otros 300 priistas, es un duro trancazo al otrora partidazo en tiempos preelectorales, que se adelantaron con la venia del domesticado INE. No solo deja al grupo parlamentario del Tricolor con solo 9 senadores, sino que Movimiento Ciudadano, que tiene 2 escaños, lo desplaza como tercera fuerza en la Cámara Alta. Junto con los senadores del Tricolor se van Eviel Pérez Magaña, ex titular de Sedesol, las ex senadoras Diva Gastelum y Lilia Merodio, el ex titular de Liconza Héctor Pablo Ramírez Puga, la exdiputada federal Claudia Pastor y muchos más. En el Salón Camino Real del hotel del mismo nombre, ubicado en la colonia Anzures de la Ciudad de México, había líderes comunitarios, presidentes y expresidentes municipales, dirigentes locales, legisladores y exlegisladores locales y federales. Dejan el PRI, sí, pero no la política. Ayer mismo anunciaron el nacimiento de el nuevo grupo llamado Congruencia por México, que aseguran buscará
fortalecer la democracia y dignificar la política. Los 300 y algunos más llevaban su renuncia voluntaria en mano. Al final del texto de 10 líneas se leía: no al partido de las imposiciones, sí a la democracia. Iban contra el super yo de Alito, así lo definieron, y no contra el partido que les dio esperanza y oportunidades. En eso coincidieron todos. Osorio Chong es el coordinador de la nueva agrupación. El hidalguense trae la consigna de que si el PRI no se puede cambiar desde adentro, lo harán desde afuera, de la mano de la sociedad civil. El ahora senador independiente, por lo pronto, los renunciados no se van a otra bancada. Acusó a Alito de destruir al PRI, hasta hacerlo pedazos. Recordó que en 2019, cuando Alejandro Moreno llegó a la presidencia del partido, el PRI gobernaba 2 estados, y ahora solo 2. De gobernar a 44 millones de mexicanos, ahora solo gobierna 2 estados, a 5 millones de mexicanos, destacó. Y más, en 3 entidades federativas el PRI no tiene ningún diputado, y en 5 estados solo tiene 1. Alito miró solo para sus propios intereses, su ambición para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado. A quienes se opusieron, los expulsó. Osorio fue el primero de los 5 oradores en el Camino Real. Después hablaron Nubia, Erubiel, Claudia y Diva Gastelum. Ninguno definió postura con respecto al Frente Amplio por México. Eso nos llamó la atención. El nuevo grupo trae un dilema. Alito es uno de los que mueve el pandero en el Frente Amplio. ¿Le van a dar la espalda a la alianza opositora? Preguntamos a Ruiz Massieu. Dio una primera respuesta. Calificó de valioso el esfuerzo que hace el Frente para presentar una alternativa a los ciudadanos. Pero dijo que quieren cambiar el país buscando la construcción de nuevas alternativas. Ese es un sí o un no, insistimos. Es un respeto al esfuerzo que han hecho en el Frente Amplio. Creo que ha sido complejo, pero nosotros no militamos en ninguna de las organizaciones que conforman esa alianza. Hoy estamos del lado de los ciudadanos, no de alguna opción partidista, replicó. Osorio fue más contundente. Con Alito allí lo vemos imposible, dijo textual. Vamos a buscar consensos y acuerdos, pero veo difícil platicar en una alianza donde el actor principal de un partido ya los ha traicionado y los va a volver a traicionar. Ese es Alejandro Moreno. No tengan la menor duda de que habrá de faltar a su palabra, habrá de faltar a la alianza y habrá de faltar a los acuerdos. Poco antes estuvimos en el Hotel Marquís, donde fueron presentadas las tuberías, y no solo la fachada, del método que empleará el Frente Amplio para elegir al candidato presidencial. Allí hablamos con Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI y uno de los principales operadores de Alito Moreno. Le preguntamos sobre las renuncias que se venían en el tricolor. Hoy es muy sencillo saber quién está en el frente opositor y quién no lo está. Eso incluye una invitación al movimiento ciudadano. Todavía estamos en el momento de construir un gran frente opositor. ¿Haría un llamado a los senadores que se van para que recapaciten, insistimos? En el PRI cabemos todos. Además, no conocemos. Yo los invito a recapacitar. Pero pondría sobre la mesa otra cosa. ¿Se está en el frente opositor o no se está? No hay grupos independientes. Lo digo con respeto. ¿Se está en un bando o se está en el otro? Los que generan terceras opciones, pues realmente lo que están provocando es que se debilite uno o el otro, admitió. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. Se rompió el PRI. Era de esperarse. Tanto atropello de un personaje menor,
que llegó a la dirigencia nacional del PRI y se apropió de un partido histórico, no podía quedar sin consecuencias. Ayer se fueron de este partido más de 200 cuadros locales y 4 senadores de peso, con carrera. No son renuncias, sino una ruptura. Se trata de 2 exgobernadores, un exsecretario de Gobernación, un excanciller y una talentosa legisladora que le ha brindado su vida a su partido y a sus causas. Una tragedia para el PRI, para el bloque opositor y para un sector mayoritario de la población que está contra la pesadilla de odio que atenaza al país. Alito Moreno ha ofendido a miembros respetables de su partido y a periodistas que se juegan la vida en este momento aciago para la nación. Hecho toda su prepotencia encima del coordinador de su partido en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, hasta que logró quitarlo del puesto. A la expresidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, le hizo públicas sus fobias tan infantiles como profundas, al grado de poner una minifoto de ella junto a los bustos de expresidentes del partido. Desde la oposición se entiende, o de quien quiera, pero el presidente del PRI, Alito Moreno, descalificó a la hija de José Francisco Ruiz Massieu y sobrina del expresidente Salinas, que era su compañera de partido, senadora ex líder del PRI. Ninguneó groseramente al hijo de otro exdirigente nacional de ese partido y candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Fue agresivo y soez con el exrector de la UNAM y cuadro de lujo de ese partido, José Narro. Al gobernador del Mazo lo acusó de traidor al PRI por la derrota ante Morena en el Estado de México. Desde la presidencia del PRI se ofendió públicamente a un del Mazo, a Ruiz Massieu, a Erubiel, Narro o a un Colosio. No se puede ir por el país y por los cargos partidistas insultando a medio mundo sin consecuencias. Desde la ciudadanía y de otros partidos, desde luego, que sí, pero desde la presidencia del PRI. Está listo el basurero para recibir las renuncias de quienes se quieran ir, dijo hace unos días. En la vida, y desde luego en la política, todo es personal, diría Mario Puzo. También hay razones de Estado, desde luego, y motivos superiores, que solo los estadistas captan. Alito no es de esos vuelos. La posibilidad de impedir que continúe la destrucción del país en manos de Morena se puede truncar por la ambición personal de un dirigente al que le quedó grande el cargo. Se apropió del PRI porque tiene mayoría en el Consejo Político y puso a los dirigentes estatales. Con eso en la mano cambió estatutos y se quedó todo el sexenio al frente del Comité Nacional. Le crecieron agallas hace 10 minutos porque no tenía de otra. Solo sin alianza el PRI muere. Morena no quiso entonces. Vengan el PAN y el PRD. Salvo Coahuila, por el trabajo del gobernador Riquelme y un muy buen candidato, Alito lo ha perdido todo. Y ahora ha dividido al PRI por una obstinación personal. Como dirigente de ese partido podrá poner a los candidatos a senadores y diputados leales a él en la lista que apoyarán PAN y PRD. No le importó el fin superior, impedir que continúe la destrucción. Los que se vieron obligados a romper hasta por decoro personal tenían que irse. Son políticos, y los políticos no se retiran. Han dicho que seguirán trabajando por la alternancia. Esto es desde una trinchera donde no esté quien los dejó sin partido. Pierde el PRI y pierde el Frente Amplio Opositor. También la ciudadanía. Gana Alito en lo personal. Pierde México. La Quinta Transformación, por Darío Celis, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Segalmex salpica a MC y a Dante. En la Fiscalía General de la República trabajan a marchas forzadas para consolidar la investigación por el megafraude en los procesos del secado de leche para Liconza.
Al mismo tiempo, surge la tentación para apuntar la misma hacia una cacería de empresas ligados al movimiento ciudadano, muy útil en un escenario de pugna por los procesos electorales de 2024. Los abuesos de Alejandro Gertz Manero están conscientes que aún son endebles las pesquisas en las empresas a las que se identifican como receptoras de los recursos desviados. Se habla de alrededor de 1.700 millones de pesos. Compañías que tienen como actividad principal el deshidratado de productos lácteos. Por ejemplo, productos Loneg y Leche 19 Hermanos. Proveedores como Coprolac y Grupo Vicente Suárez 73 buscaron terciar los servicios de secado mientras edificaban sus propias instalaciones. Establecen las primeras indagatorias. De hecho, se denunció en su momento al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Óscar Navarro Gárate, cuando éste les canceló el contrato. Navarro Gárate fue detenido el 25 de abril como resultado de esta investigación. Se le indagó como parte de la presunta red de crimen organizado que extrajo recursos de Segalmex y de su subsidiaria Liconza. Una semana después, la tarde del 2 de mayo, el exfuncionario fue liberado al no encontrarse elementos suficientes para vincularlo a proceso. En este escenario, el nombre que suena constantemente en los pasillos de la Fiscalía General de la República y en las mesas interinstitucionales que dan seguimiento al caso Segalmex es el de Alejandro Puente Córdoba. Puente además está estrechamente vinculado con Dante Delgado, promotor desde hace muchos años del Partido Naranja y padre de un conocido militante del mismo, Alejandra Puente García. Puente fue el fundador en noviembre de 2014 de la razón social Grupo Vicente Suárez 73, señalada en los procesos judiciales por desviar más de 400 millones de pesos de las arcas de Liconza. En diciembre de 2018 modificó el objeto social de su constructora para incluir la comercialización de productos agrícolas y ganaderos, y un mes después se deshizo de sus acciones. En enero de 2019, a unos días de que Ignacio Valle asumiera la dirección de Segalmex, Puente entregó a su colaborador Alejandro Armenta el control de la compañía, aunque sigue atrás de ella. Armenta Peralta se encuentra vinculado ya a proceso, mientras que su jefe ya está en la mira de la autoridad. La familia Jenkins de Landa denunció a un grupo de jueces y funcionarios a los que acusó de operar ilegalmente al amparo del poder. Apunte: Luz María Ortega Tlapa, jueza federal octava del Distrito de Amparo en materia penal, adscrita a la Ciudad de México. Iván Aarón Seferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Pachuca, Hidalgo. Roberto Yáñez Quirós, 24 civil, y José Manuel Salazar Uribe, sexto civil, ambos jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A todos, la familia de Roberto Jenkins señalan de haber pervertido su trabajo para formar parte de una red de corrupción. En 2018, después de más de 2 años de exhaustiva investigación, fuimos absueltos de los infundados señalamientos y acusaciones. 2 años más tarde, se vulneró el debido proceso mediante la intervención del juez Seferín Hernández, y se nos vuelve a juzgar por los mismos hechos de los que se nos exoneró, violando nuestros derechos humanos. Señalan que acudieron a solicitar amparo para que cesaran los hostigamientos, y que más de 3 años aún esperan una resolución. Es inaudito que en 11 ocasiones sin justificación alguna, la jueza Ortega Tlapa ha diferido la audiencia. Hoy esta juzgadora debe celebrar audiencia. También denuncian que los jueces civiles Yáñez Quirós y Salazar Uribe intentaron despojarnos de nuestro patrimonio y el de las fundaciones que administramos, embargando cuentas y propiedades. Finalmente el banco,
del Bajío informó al público inversionista de la demanda que promovieron contra sus consejeros y comisarios 3 de sus accionistas, pero lo hicieron 2 años y medio después de que se les notificó. Noviembre de 2020. Se evidencia, pues, el incumplimiento a la obligación de comunicar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Jesús de la Fuente y a la Bolsa Mexicana de Valores que dirige José Oriol Bosch, el evento relevante para su inmediata difusión. Detallada explicación deben al regulador Salvador Oñate y su auditor externo Deloitte, que comanda Francisco Pérez Cisneros, porque obviaron los reportes de 2019, 2020, 2021 y 2022, pero sobre todo a sus inversionistas institucionales, BlackRock Vanguard, FMR Nineti, One Impulsora y Promotora, Goldman Sachs, Norges Bank y la Rheinvial Assets, que en conjunto tienen 13.53% del capital social del banco que capitanea Edgardo del Rincón. Fue el fondo Argentine Creek Partners el que ayer confirmó lo que le platicamos la semana pasada, que la tribu india Kikapu figuraba como interesada en reflotar a Altos Hornos de México, y efectivamente el vehículo financiero que dirige Daniel Chapman, que funge como asesor de Alonso Ancira, solicitó a esa comunidad extender un crédito en posesión del deudor, aunque no se especificó en el comunicado el monto. Le podemos informar que se trata de $200 millones. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 4 de julio de 2023. Lo invito a que también escuche la audiosíntesis en las siguientes plataformas: Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacy, Gaana, Bookplay y Deezer. También en Instagram, Telegram, TikTok y, por supuesto, Facebook. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.